bienvenidos al canal Mundo Ciclo Indoor. Sí, como escucháis, Mundo Ciclo Indoor. Inicialmente este canal se llamó Bodytone DS60 Ciclo Indoor, pero al ampliar la temática del canal he considerado oportuno cambiarle el nombre al canal. Espero que no sea un problema para vosotros ni ningún inconveniente. ¿Significa esto que no voy a hablar más de Bodytone? No, para nada. O sea, no significa eso. Que haya cambiado el nombre del canal no significa que no vaya a hablar más de las Bodytone, todo lo contrario. En el vídeo de hoy hablaremos precisamente de estos tres modelos, de la Bodytone DS60, de la Smart Bike 1, V1 y de la V2. Por fin ya tenemos la aplicación compatible para estos tres modelos de bicicleta. Por fin Bodytone ya ha sacado la posibilidad de poder conectar esta aplicación a estos tres modelos. Sé que muchos de vosotros estabais deseando saber cómo se puede utilizar esta aplicación y cómo conectarla y poderla utilizar. Pues aquí en este canal, en este vídeo, lo tendréis disponible en este momento. Es muy importante que os suscribáis al canal y que también visitéis la página web, la tienda oficial de este canal, que es cicloindoorshop.com, una tienda online donde encontraréis un montón de productos para el ciclo indoor. Aquí os dejo, por aquí o por aquí, no sé por dónde, un enlace directo para que podáis visitar el vídeo de presentación que realicé en este canal. Muchos os preguntaréis en qué consisten estas aplicaciones. Pues básicamente consiste en lo siguiente: toda la información de la consola de la bicicleta se manda automáticamente a la aplicación MiConnect, ¿vale? Todos los registros de vatios, calorías, velocidad, distancia, todos esos datos se conectan a esta aplicación, a la aplicación MiConnect, en el momento que estáis realizando una actividad, ¿vale? Después, todos esos datos momentáneos se pasan a la aplicación Mi Bodytone, donde quedan registrados y se suman todos tus progresos y todas las sesiones que has realizado con tu bicicleta Bodytone DS60, V1 o V2, ¿vale? Este es el principal objetivo de estas aplicaciones. Anteriormente no existía la posibilidad de tú realizar cualquier actividad física en tu bicicleta y tener esa actividad registrada, a no ser que te conectases a una aplicación como Swift, Bcool, Kinomap, que ahí sí que se quedaba registrado. Pues ya por fin Bodytone ya nos ha dado la posibilidad de poder tener todos estos datos registrados en una aplicación. Esperaros al final del vídeo porque hay un pequeño inconveniente que os comentaré más adelante. Estad muy atentos porque son dos aplicaciones las que tenéis que descargar: Mi Bodytone y MiConnect. Tenerlo claro, no sirve solo una aplicación, necesitáis las dos: Mi Bodytone y MiConnect. MiConnect es la aplicación que se conecta a la bicicleta, tanto a la DS60, tanto a las dos Smart Bike, a la V1 y a la V2, ¿vale? MiConnect es la aplicación que se conecta a la bicicleta. Todos los registros de esta aplicación que se enlaza con la bicicleta se pasan directamente a la aplicación Bodytone, automáticamente, ¿vale? Ahora os explicaré cómo se hace, ¿vale? Y qué pasos hay que seguir. Estar muy atentos porque hay detalles o pasos que, si no se siguen correctamente, quizá tengáis problemas a la hora de conectar. Procedamos a ver cómo hay que registrarse y cómo funcionan estas aplicaciones. ¡Vamos! Os pido máxima atención a todos los pasos para que después no tengáis problemas, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que hacer, la primera aplicación que os tenéis que descargar es la aplicación Mi Bodytone. Os descargáis la aplicación Mi Bodytone. Ponéis vuestros datos de registro, vuestro correo electrónico, contraseña, confirmáis contraseña, aceptáis los términos y condiciones y le dais a enviar. Seguidamente os saldrá un mensaje donde pone que os han mandado un link para que confirméis el acceso del registro, ¿de acuerdo? Por correo electrónico. Vais a correo electrónico, mirar en correo no deseado porque a veces llega el mensaje ahí. Le dais al OK y seguidamente le dais al enlace que os han enviado. Le picáis al enlace y ya podéis ir a vuestra aplicación Mi Bodytone y poner vuestro
nombre de correo electrónico y vuestra contraseña. Una vez entréis dentro de la aplicación, veréis esta pantalla, donde veréis que la primera vez está todo a cero, ¿vale? Todos los datos están a cero, porque todavía no hay nada registrado, ninguna actividad registrada. Podéis navegar por el menú, ¿vale? Hasta que llegáis a esta pantalla. A la pantalla de datos de usuario, salud y cuenta. Importante en esta pantalla, importantísimo, estar atentos. Donde pone número de teléfono y PIN, es importantísimo que pongáis un número de teléfono y ese PIN, que recordéis perfectamente qué número de teléfono habéis puesto y el número de PIN, porque esos serán los datos que necesitaréis para acceder a la aplicación MiConnect, que es esta aplicación. Entráis con el número de teléfono y con el número de PIN, en el cual os habéis registrado en la aplicación Mi Boditón. Una vez dentro, le dais a la opción de Ciclo Indoor y le dais al botón FTMS, con la bicicleta conectada. Cualquier modelo que tengáis de Boditón os servirá, ¿vale? Tanto las dos Smart Bike 1 como la DS60. En este caso me reconoce la Smart Bike 1. Le dais a la opción Smart Bike 1 y al botón Start. En el momento que le dais al botón Start de la opción FTMS, que es la consola de la bicicleta, lo otro sería las opciones para sensores o para banda de pecho cardíaca. Veréis que empieza a contar el contador y entonces es donde yo imagino que os empezaréis a desesperar. Diréis, ha conectado la bicicleta, estoy pedaleando y solo corre el tiempo. Es el único dato que empieza a moverse y os empezaréis a preguntar, ¿y a qué es debido? Pues tenéis que hacer lo siguiente. Veréis que en vuestra pantalla de la bicicleta pone Bluetooth. Tenéis que darle al Start. En el momento que le dais al botón Start es cuando empieza a reconocer todos los datos de la bicicleta. Si no le dais al botón Start, no saldrán los datos de vatios, ni velocidad, ni cadencia. En el momento que le dais a los botones para aumentar o disminuir la cadencia, veréis que también varían los vatios en vuestra pantalla. Los datos de los vatios. Es muy importante que le deis al botón Start para que os empiece a registrar todos vuestros datos. Aquí veréis al final todos los datos de esto. Es un ejemplo, es muy poco tiempo, muy poco, ¿no? Le dais abajo a la nube, ¿vale? Le dais abajo a la nube para que os manden todos estos datos a la otra aplicación, que en el momento que veréis Mi Boditón, todos estos datos ya estarán registrados aquí. Los datos del día de hoy, los datos de la semana, los datos mensuales, de todo, de las diferentes actividades que habéis realizado. En este caso, si tenéis una elíptica o una cinta de correr también de la marca Boditón, también os quedarían todos esos datos registrados. Pero en este caso os quedan los datos de vuestra bicicleta Ciclo Indoor. Vais navegando por el menú y veréis todos los registros. Los podéis ordenar por fecha, etcétera, etcétera. Espero que disfrutéis de estas aplicaciones que tanto deseábamos los usuarios de estos modelos de bicicleta. Bueno, pues llegó el momento de que os comunique el inconveniente que tienen estas dos aplicaciones al día de hoy. Pues es que solamente son compatibles con dispositivos Apple, simplemente con sistema operativo iOS. Más adelante me consta de que están adaptándolas al sistema Android. En el momento que esté disponible estas dos aplicaciones al sistema Android, haré videotutorial porque seguramente habrá algunas cosas que cambien o que sean diferentes a la hora de la conectividad, ¿vale? Tener un poco de paciencia. Sé que no debería ser así, yo entiendo vuestras quejas y comparto también vuestra opinión en el que muchos de vosotros me comunicáis
que cómo es posible que tú compres una bicicleta y que posteriormente vayan viniendo las aplicaciones. En teoría, cuando sacas un producto, Bodytone o cualquier marca, al mercado, ya todo esto debería de estar desarrollado y tú poder disfrutar plenamente de la bicicleta. Pero bueno, no es el caso. Entonces, para eso estoy yo aquí. Para que en el momento que todas estas aplicaciones sean compatibles, pues os lo comunico y así ya podéis empezar a disfrutar de todo ello. Otra pregunta que me estáis haciendo muchísimo en el canal, ya aprovecho este vídeo para explicarlo. Me estáis preguntando que qué diferencia hay entre la Smart Bike 1, V1 y la V2. Pues las únicas tres diferencias que hay entre la V2 y la V1 es que la V2 dispone de manillar regulable en horizontal, botellero incluido y lleva componentes de aluminio, tanto la tija del sillín como la tija del manillar. Absolutamente nada más, todo lo demás es igual. Que sepáis que las diferencias son mínimas, simplemente las tres que os he comentado, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido, que os haya ayudado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, adiós.